Hola y bienvenido o bienvenida a este video. Yo soy David Rodríguez, ingeniero biomédico y docente de electrónica, control automático y desarrollo de software. En este video explicaré brevemente cómo implementar un programa sencillo haciendo uso del paradigma de la programación modular en dos lenguajes de programación diferentes. Los conceptos principales que se tocarán serán el diseño de algoritmos, la importación y exportación de datos, los subprogramas, sean estos funciones o subrutinas, y la codificación. Todo esto con un ejemplo donde se diseña una aplicación para reservar las zonas comunes de un conjunto residencial. Los lenguajes de programación elegidos para implementar este ejemplo son MATLAB y Python. Bueno, vamos a programar. Lo primero que debemos hacer siempre para desarrollar un software es entender el problema, luego diseñar un algoritmo que le dé solución a dicho problema y que sea implementable en la computadora, para finalmente codificarlo en algún lenguaje de programación. Nuestro problema o reto en este caso es que un conjunto residencial nos ha contratado para implementar un software que permita agendar las reservaciones que las personas realicen. Esto quiere decir que en primer lugar necesitaremos tener en cuenta un sistema que permita la interacción con el usuario, que en este caso sería el administrador del conjunto residencial, quien pues va a ser el que agende las reservaciones directamente de las personas. Igualmente debemos tener en cuenta que los datos que adquiera o procese el programa deben ser almacenados en el disco duro para que puedan ser leídos en el futuro, pues el programa únicamente puede almacenar los datos de manera temporal en la memoria RAM, mientras el programa esté abierto. Cuando el programa sea cerrado, los datos se perderán. Por esta misma razón, el programa debería poder leer los datos actualmente guardados. Esto permitirá mostrar la información actual y permitirá actualizarla con nuevos datos. Ahora que hemos entendido qué necesitamos y tenemos una idea más clara, debemos empezar a desarrollar nuestro algoritmo. A continuación, explicaré una metodología sencilla para hacer algoritmos funcionales haciendo uso de pseudocódigo. En primer lugar, es necesario comprender la definición de algoritmo. Esto no es más que un procedimiento con un inicio y un final que sigue unas reglas lógicas y matemáticas. En otras palabras, podemos entender a un algoritmo computacional como una secuencia de pasos que permiten conseguir objetivos propuestos y que van desde el encendido del programa hasta su finalización. Por otro lado, el pseudocódigo es una forma de plasmar el algoritmo en un lenguaje formal que es entendido por la persona pero no por la máquina. Este sirve para plasmar formalmente las ideas que tenemos conceptualizadas sobre nuestro programa y como paso hacia la codificación en el lenguaje de programación de nuestra preferencia. La metodología aquí presentada trata de implementar el pseudocódigo como comentarios en el lenguaje de programación que hemos elegido para la tarea. Una vez que este pseudocódigo está finalizado, empezamos a traducir cada comentario al lenguaje de programación. Como ya comenté antes, mostraré cómo hacer la codificación en MATLAB y Python, pero mostraré el diseño del algoritmo en comentarios de MATLAB inicialmente. Listo, bueno, ya abrimos acá nuestro entorno de desarrollo de MATLAB. El entorno de desarrollo de escritorio, en el caso de MATLAB también lo podemos utilizar online o incluso utilizar un editor de texto como Visual Studio Code y después abrir el compilador. Para el caso de Python utilizaremos Spyder, tiene una idea muy similar a la de MATLAB para el escritorio. Tenemos en este caso una carpeta llamada agendamiento donde vamos a anidar ambos desarrollos. Como lo comentamos anteriormente, vamos a importar y exportar datos. Para dicho fin, entonces vamos a utilizar un archivo .csv, el cual no es más que una serie de parámetros separados por comas. Cada coma nos va a indicar que ahí termina e inicia una nueva columna. Entonces, por ejemplo, en el encabezado vamos a tener la zona en la primera columna, fecha y hora en la segunda columna, apellidos en la tercera columna, nombres en la siguiente columna y ID en la última columna. Como un ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, que en la primera columna de la segunda fila tenemos salón comunal. Esa sería una zona. Para la siguiente fila tenemos, por ejemplo, barbecue. Y así sucesivamente. Tenemos ya unos registros acá dados como ejemplo. Para el caso de la columna fecha y hora, que es la segunda columna, fijémonos que para el segundo registro termina la coma acá y empieza la fecha, con su respectiva hora. Termina la coma y sigue entonces pues los demás registros. Acá cometimos un error de ortografía, lo corregimos de una vez. Ahora este
pequeño documento pues lo creamos nosotros de manera manual. Ahora la idea es que lo haga el software y este va a ser como tal el registro de las reservaciones que va a tener la administración. Una vez hecho este registro puede ser leído por otro software como lo es Excel. Listo. Entonces vamos a MATLAB e iniciaremos con nuestro código. Y bueno, entonces empezamos a desarrollar nuestro algoritmo con pseudocódigo con comentarios dentro de MATLAB. Lo primero a tener en cuenta es pues comprender cómo está nuestra interfaz de desarrollo distribuida, cómo es que se hacen los comentarios y demás. Entonces va a ser un pequeño tour rápido. Aquí en esta ventana lo que tenemos es un editor de texto. Bien podríamos hacer el código en Visual Studio Code, por ejemplo, o en cualquier otro editor de texto, incluso en un blog de notas, pero acá internamente dentro de MATLAB tenemos nuestro editor de texto. Estas tres pestañitas de acá nos indican información sobre la carpeta en la cual estamos ubicados actualmente. Por ejemplo, vamos más adelante a querer importar y exportar los datos. Normalmente si le damos una dirección relativa al software sobre el archivo que desea abrir, pues el archivo debería estar en la misma carpeta. Esto nos permite entonces saber qué archivos tenemos en la carpeta y si los tenemos disponibles o no. Tenemos otro espacio que se llama el workspace, el espacio de trabajo. Aquí van a aparecer las variables del entorno que se están utilizando por el código que se está ejecutando actualmente en MATLAB y la consola, que en este caso se llama el command window. En este caso se ejecuta este código que es el que estamos desarrollando. Bueno, los comentarios en MATLAB inicialmente se realizan con el signo porcentaje. Este es el comentario más sencillo. Si queremos hacer un comentario de tipo título, hacemos dos porcentajes y un espacio. Entonces, bueno, acá vamos a empezar a hacer nuestro algoritmo. Entonces, decimos que va a ser el inicio del algoritmo y le damos el nombre a nuestro algoritmo, que es agendamiento zonas comunes. Todo algoritmo siempre debe tener un inicio y tiene que tener un fin, si no, no es un algoritmo. Podemos hacer comentarios de este otro tipo para crear cajas de comentarios y aquí, por ejemplo, crear o escribir una leyenda. Entonces podemos escribir, por ejemplo, este programa está diseñado para realizar el agendamiento de zonas comunes del conjunto residencial de parte de la administración. Además, permite leer los datos almacenados y sobreescribirlos. Entonces acá podemos poner una pequeña leyenda en texto para indicar qué es lo que hace nuestro software. Y bueno, empezamos a desarrollar nuestro algoritmo. Como lo comenté anteriormente, un algoritmo es un procedimiento, una serie de pasos. Entonces los vamos a denotar con números ordinales. Y todo comentado porque no lo va a entender nuestro compilador y entonces va a sacar error. Entonces lo comentado no lo ejecuta la máquina. Entonces lo primero que me gusta a mí hacer es limpiar la memoria. Entonces acá nosotros damos la instrucción a la computadora de que limpie la memoria. Cada lenguaje de programación tendrá un método o una función diferente para poder ejecutar esa acción. Por ahora a nosotros nos importa es designar qué es lo que queremos hacer. Luego podemos indicar que queremos de una manera muy global cargar el archivo. Nosotros queremos cargar el archivo y acá lo vamos a hacer como una especie de subrutina. Hablo como un comentario entre otro comentario. Esto es una subrutina. Es decir, esta línea de código lo que hará cuando simplemente es llamar a otro código para que se ejecute.
Esto nos permite también dar claridad sobre un proceso general de lo que se quiere hacer, pero no en su especificación. Su especificación la tendrá justamente ese otro archivo. Bueno, acá podríamos, por ejemplo, mostrar un menú de usuario, que puede ser muy sencillo o muy complicado, eso depende de las opciones que vayamos a tener. Esto será una función. Y entonces acá ya nos damos cuenta de que hay dos tipos de subprogramas. La subrutina, que va a ser un programa que está en otro archivo y se ejecuta cuando es llamado. Y la función, que es un subprograma también, al cual le pueden ingresar unos parámetros de entrada que están dentro de este paréntesis y que puede tener una salida, o debería tener una salida, que en este caso nosotros queremos como salida la opción que escoja el usuario dentro del menú. Como entrada puede estar vacío, en este caso creo que estaría muy bien que esté vacío. ¿Qué más podríamos hacer acá? Podemos tener una subrutina que podemos llamar, no sé, actuador tal vez. Y esta subrutina que efectuará la opción elegida por el usuario. ¿Qué más podríamos tener por acá? Entonces, bueno, hasta el momento el programa que ha hecho, limpió la memoria, cargó el archivo que está en la carpeta, es decir, nuestro programa ya conoce la información que está almacenada previamente. El usuario puede escoger entre una serie de opciones y el programa ejecuta dicha opción. Después podemos sencillamente, no sé, decirle al programa escriba algún mensaje en pantalla. Entonces, por ejemplo, podemos decirle, no sé, presione 1 para continuar o 2 para cerrar el programa. Con esa instrucción, entonces le daremos la facultad al usuario de elegir si quiere continuar usando nuestro software o sencillamente quiere salir. Como siempre en cualquier aplicación, nosotros podemos salir, cerrarla y pues no hay mayor lío, el programa no tiene que estar siempre funcionando. ¿Qué podemos tener que hacer aquí? Bueno, primero tendremos que recibir esa información por teclado que nos está dando el usuario. Entonces, por un lado, la opción escribir nos permite indicarle, en este caso por consola, al usuario que queremos saber una información de parte de él. Y por otro lado, le decimos a la computadora, lea cuál es la decisión que tomó el usuario y guardémosla en una variable. Entonces, por ejemplo, podemos llamar a esta variable romper, porque lo que yo quiero hacer es romper o cerrar el programa. Vamos, que tal vez sea más bonito cerrar. Cerrar en ese caso entonces va a tener el valor de 1 o de 2, alguna de las dos que selecciona el usuario, si el usuario pues presiona adecuadamente la tecla. Seguido de eso pues tenemos que evaluar si justamente esa variable cerrar es el indicativo para cerrar el programa. En caso de que lo sea, pues vamos a cerrar el programa. Hacemos una indentación, esto lo hacemos con una tabulación para dejar anidado dentro de nuestro bloque si las acciones que se van a realizar, si la anterior condición que acabamos de evaluar es cierta o no es cierta. Y podemos decir, no sé, gracias por usar nuestro programa. Puede ser así suficiente. Después hacemos otra acción, tabulamos, hacemos una indentación y sería pertinente que aquí, por ejemplo, hagamos la acción de exportar a nuestro archivo.
Archivo entonces va a ser un nombre de variable que va a contener justamente todos los datos que tienen que ver con la reservación, tal cual como lo vimos dentro de nuestro archivo.csv. Y por último, pues cerramos el software. Listo, acá incluyo algunos conceptos que no había comentado anteriormente, y es que para mantener abierto un programa realmente necesitamos que ese programa esté en un bucle infinito. Ese bucle infinito lo podemos incluir a partir de aquí, podría ser pertinente. Entonces, toda vez que ya se haya cargado el archivo al iniciar el programa, podemos empezar con un bucle infinito, y este bucle se llama mientras que. Y en pseudocódigo podemos ponerle cualquier cosa, por ejemplo, para que quede claro. Mientras que 1 sea igual a 1, es decir, siempre va a ser 1 igual a 1, entonces hacemos todo lo que sigue. Acá, pues tenemos que cambiar ahora nuestros pasos, porque gracias a la implementación, pues se nos corrieron nuestros indicadores de instrucción. Acá encerramos el software, entonces vamos a tener otro tipo de instrucción que va a ser un romper el ciclo. Es decir, si el usuario presionó 2 para cerrar el programa y nosotros lo validamos por medio de esta instrucción, entonces después de escribir y exportar vamos a romper el ciclo. Cuando esta instrucción se ejecuta, no importa que 1 sea igual a 1, no va a continuar ejecutándose infinitamente nuestro software. Ahora, es muy importante siempre tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que siempre indicar cuándo finaliza una estructura. Entonces, por ejemplo, acá finalizamos la estructura que iniciamos en la línea 8. Si esto es cierto, entonces se ejecutan todas estas instrucciones y finaliza acá. Es importante indicar eso porque la computadora debe comprender cuándo inicia algo y cuándo finaliza. Todo lenguaje de programación va a requerir de alguna manera, mediante su sintaxis, es decir, su manera de escribir el código, que se indique cuándo inicia algo y cuándo finaliza. Si no, pues van a ocurrir errores. Después de esto podemos indicar fin mientras que, es decir, acá finaliza nuestro código. Para realizar de manera adecuada esto, especialmente para lenguajes de programación como Python, tenemos que indentar todo esto dentro de nuestro bucle mientras que, y esto se indentaría un poquito más para el sí, y así lo tendremos de una manera más entendible, además de todo, y correcta para muchos lenguajes de programación. El ciclo mientras que nos indica que mientras que la condición que se indica acá sea verdadera, va a ejecutar siempre estas instrucciones o el código que esté ahí. Por último, si evaluamos que ese ya es el final de nuestro algoritmo, entonces indicamos justamente como última línea que finalizó nuestro algoritmo. Fin del algoritmo. Y empezamos a hacer uso de nuestras herramientas más poderosas, el copy-paste. Fin del algoritmo, agendamiento de zonas comunes. Este va a ser todo nuestro programa. Sin embargo, no está completamente implementado, porque como indicamos anteriormente, tenemos una subrutina, cargar archivo, una función, mostrar menú, una subrutina llamada actuador. Necesitamos implementar esos 3 pequeños códigos. Entonces, bueno, volvemos a hacer nuestro doble porcentaje y creamos una sección. Como nos damos cuenta, acá se separa dentro de nuestro codificador. Listo, acá vamos a hacer entonces inicio de, vamos a hacer la primera subrutina, cargar archivo. Listo, vamos a ponerla acá que es una subrutina, la cual de hecho por ser subrutina debe estar en otro archivo. Entonces podemos abrir acá otro archivo
y empezamos a desarrollar nuestra subrutina. Vamos de una vez guardarla. Y entonces le ponemos el nombre. Tiene que tener exactamente el nombre de cómo lo vamos a llamar dentro de nuestro programa principal, como lo vamos a empezar a nombrar. Entonces se llama así, como lo vamos a llamar, entonces tiene que nombrarse el archivo de esa manera. Listo. Empezamos a implementar rápidamente nuestro pseudocódigo. Usamos nuestra cajita para escribir nuestros comentarios y decimos que este subprograma o esta subrutina está diseñada para abrir el fichero o archivo que almacena los datos de la reservación. Bueno, importando dichos datos a la memoria. En este caso estamos importando los datos a la memoria RAM para que el programa pueda usarlos. Y bueno, esa es la intención, ¿no? Entonces hacemos nuestros comentarios. Primer instrucción. Nos gustaría de pronto manejar en una variable llamada nombre archivo justamente el nombre de nuestro archivo CSV. Esto para manejar dicha información dentro de una variable que la almacene. Acá nuestro signo igual nos denota que vamos a almacenar esta información dentro de esta variable con este nombre. Esta información, al estar entre comillas, estamos designando que es un string o una cadena de caracteres. Entonces, cuando invoquemos nombre archivo, lo que vamos a tener almacenado es una cadena de caracteres que lleva reservaciones.csv. ¿Y para qué la vamos a usar? Para justamente importar. Entonces, bueno, vamos a implementar aquí una excepción. Entonces vamos a utilizar la palabra intentar o probar, también se puede utilizar. ¿Y qué vamos a intentar o probar? Vamos a hacer una indentación. Vamos a utilizar la variable archivo, que fue como la llamamos anteriormente en la exportación. Exportar archivo. Esto va a ser una variable que va a tener todos los datos. Entonces tiene sentido que cuando importemos los datos estén justamente en esa variable. Entonces en archivo vamos a utilizar algún tipo de función, que normalmente hay funciones nativas en todo lenguaje de programación que nos permite hacer justamente o efectuar justamente la carga de un archivo que necesitamos. En este caso lo único que tendremos que hacer es denotar o darle como argumento de entrada a dicha función cuál es el nombre del archivo. Entonces aquí estamos utilizando esta variable para comunicar justamente esta información. Bueno, entonces vamos a intentar hacer esta instrucción. Resulta que puede haber varios problemas, y es que, por ejemplo, la función no encuentre pues el archivo dentro de la carpeta, como lo comenté al inicio del desarrollo de este pseudocódigo, puesto que tal vez lo guardamos en una carpeta diferente o de pronto está escrito de una manera distinta, y entonces nos va a saltar un error y se nos cierra el programa. Para que no se nos cierre el programa, entonces intentamos hacer algo, y si ocurre un error lo manejamos. Entonces esto se llama manejo de errores o excepciones. Entonces en la siguiente instrucción vamos a hacer justamente el manejo de excepción. Si llega a ocurrir un error, entonces va a ejecutarse la siguiente serie de instrucciones. Entonces hacemos una indentación para denotar qué hace la excepción. Entonces podemos hacer algo tan sencillo como, por ejemplo, escribir sencillamente que el archivo, y aquí vamos a hacer una concatenación de strings. Entonces yo cuando voy a escribir
algo en la pantalla, lo tengo que poner entre comillas, porque yo escribo en la pantalla caracteres o cadenas de caracteres. Y acá esta concatenación la voy a hacer porque voy a sacar o a comunicar la cadena de caracteres que está contenida dentro de esta variable para dársela a la instrucción escribir y la pueda mostrar en pantalla. La concatenación la puedo hacer con estos símbolos de coma, o depende del lenguaje de programación también lo podría hacer con el símbolo de sumatoria. Entonces puedo escribir, por ejemplo, no se encuentra disponible. Entonces el archivo nombre archivo no se encuentra disponible. Puedo hacer otra instrucción acá para no hacer tan larga esa escritura. Escribir, por ejemplo, intente nuevamente o asegúrese de que el archivo se encuentra disponible en la carpeta desde la cual se ejecuta el programa. Así le decimos al usuario cuál es el problema que se acaba de presentar. Manejamos el error, evitamos que se cerrara el software y le dijimos al usuario cómo solucionar el problema. Listo, seguimos a la siguiente instrucción, que sería nada más sino cerrar nuestro bloque del intento. Esto sería un bloque de excepción. Y acá iniciaría y acá finalizaría. Nuestra octava instrucción podría ser sencillamente, veamos, puede ser que le escribamos que se han cargado exitosamente los datos de reservación. ¿Por qué escribiríamos esto? Porque al intentar esta instrucción, si no se ejecuta, si no ocurre un error y no se ejecuta esto, entonces sencillamente decimos, hey, hicimos exitosamente nuestro cargue de datos. Listo, terminado este subprograma, volvemos a nuestro programa principal y nos damos cuenta que vamos acá a cargar archivo. Mientras que esto sea verdad, entonces hacemos y necesitamos esta función para que nuestro programa realmente funcione. En este caso no funcionaría porque no sabemos qué hace mostrar menú. Como es una función, en MATLAB podemos implementarla al final del script que actualmente estamos desarrollando. Entonces hacemos mostrar menú, ponemos función mostrar menú, puede ser así. Dependiendo del lenguaje de programación, la sintaxis de esto puede ser diferente. En pseudocódigo lo podemos hacer de esta manera. Opción va a ser igual a la función mostrar menú. Entonces, bueno, iniciamos nuestra codificación. Primero denotamos de pronto nuestros comentarios de bloque para designar qué es lo que está haciendo nuestro subprograma. Entonces vamos a decir, esta función está diseñada para mostrar las opciones que tiene disponible el usuario para interactuar con el software. Entonces inicialmente lo que vamos a hacer es eso, mostrar las opciones. Entonces sencillamente para mostrar en pantalla hacemos uso de la instrucción escribir, abrimos comillas porque tenemos que mostrar cadenas de caracteres, no podemos mostrar ningún otro tipo de dato. Y por ejemplo decimos escribir, por favor escriba el número de la operación que desea realizar. Puede ser operación o de la opción que desea elegir o algo por el estilo. Como nos queramos comunicar de manera formal con el usuario. Luego pues vamos a darle las opciones.
Para hacerlo de manera sencilla, pues vamos a hacer dos opciones sencillamente. Va a ser la primera, pues importamos los datos, nos gustaría sencillamente mostrarlos. De pronto el administrador únicamente quiere ver las reservas actuales, entonces ver reservaciones actuales. Y por otro lado, podríamos decir, la segunda opción sería, pues agendar, para eso es que queremos nuestro programa, ¿no? Agendar una zona común. Listo, tenemos por ahora dos opciones. Para nuestro ejemplo está completamente bien. Se puede escalar y darle más opciones, incrementarle más funciones, más módulos de pronto, para que nuestro programa haga más cosas. Luego utilizamos la instrucción leer para adquirir la información que el usuario implementa o escribe desde su teclado y lo leemos dentro de opción. Fijémonos que la variable opción ya fue designada desde el inicio. Es la que va a sacar la información dentro de nuestra función hacia nuestro programa principal y por tanto tiene que existir. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, dentro del pseudocódigo nosotros recurrimos a la instrucción retornar o regresar una variable. La variable que nosotros indicamos en el retorno es justamente la manera de devolverla al programa principal. Si no usamos esta instrucción en muchos lenguajes de programación, no vamos a poder devolver nada al espacio principal. Y las variables que están encapsuladas dentro del programa, función, subrutina o subprograma, van a quedarse encapsuladas acá y no las va a conocer nuestro programa principal. Entonces es necesario que utilicemos esta instrucción a menos de que el lenguaje de programación específico no la use. Hacemos entonces nuestra finalización del mostrar menú. Listo, ya tenemos nuestra siguiente función implementada. Acá únicamente vamos a escribir las opciones, la vamos a recibir qué opción escogió, retornamos esa información a nuestro espacio principal, el cual la va a recibir esta variable, que puede llevar un nombre totalmente diferente. O sea, este de acá puede ser diferente a este de acá, pero para llevarle el sentido lógico a la situación, pues la vamos a llamar del mismo nombre. Entonces lo que sale de la función mostrar menú lo vamos a guardar en una variable opción, que existe únicamente en el espacio de trabajo del programa principal. Luego la quinta instrucción nos dice, hey, llame a actuador. Actuador es una subrutina. Entonces necesitamos crear otra subrutina, a la cual llamamos actuador. Inicio actuador. Subrutina. Listo. Hacemos lo mismo que ya venimos haciendo desde hace tiempo. Bloque de código. Y entonces, ¿para qué queremos este tipo de función? Bueno, vamos a decir que esta subrutina, subrutina, no función, ejecutará la elección que eligió el usuario. Entonces lo que elige el usuario actuador es que lo va a hacer realidad. Entonces, diferente a las funciones, quienes tienen un espacio de trabajo encapsulado y no se comunica directamente con el espacio de trabajo del algoritmo principal, las subrutinas son extensiones realmente del programa principal, por lo que todo lo que se maneja acá se maneja en las subrutinas. Por tanto, podemos directamente, sin necesidad de transportarle o comunicarle algún tipo de información, utilizar la información que ya está presente en el espacio de trabajo inicial. Es decir, opción, que es nuestra variable, opción, que es nuestra variable, la vamos a usar acá. ¿Cómo la vamos a usar? Entonces, vamos a preguntar, estamos en pseudocódigo. Entonces, primero, vamos a preguntar si
la opción es 1, entonces vamos a hacer una serie de pasos. Es decir, cuando el usuario escoja 1, es decir, quiere ver la información que acaba de importarse, entonces pues ¿qué vamos a hacer? Mostrar archivo. Hay que tener cuidado con las mayúsculas y minúsculas porque si por ejemplo pasa lo que me acaba de pasar, esto no es lo mismo que lo que yo quiero llamar, que está en nuestra carga de archivo. Aquí. Yo quiero mostrar estos datos que están contenidos dentro de la variable archivo. Pero si yo lo llamo de otra manera, así sea con una letra en mayúscula, ya no va a poder encontrar la información porque no es lo mismo. No es lo mismo con mayúscula o sin minúscula. Mostrar archivo, listo. Acá queremos mostrar archivo. Identamos para dar entendimiento de que esa instrucción hace parte de cuando la condición se cumple en el SIM. Luego queremos ver pues otra opción. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos si no y quiero volver a preguntar si la opción es 2, entonces hacemos lo siguiente. Para la instrucción 4 identamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? La segunda opción consta de que agendemos la zona común. Entonces lo más lógico es que empecemos a preguntar una serie de datos, información, que es la que vamos a utilizar para agendar. Y el agendamiento se hace efectivo cuando almacenamos dicha información dentro del documento que creamos al inicio. Entonces, bueno, vamos a empezar a escribir, pues como dígame sus datos y qué datos necesitamos de acuerdo a nuestro CSV, que está, este no es, está acá. Tenemos que preguntar la zona, la fecha y hora del agendamiento, el apellido, los nombres y el ID. Entonces vamos a pedir primero, por ejemplo, la fecha, puede ser. Entonces, por favor, indiquen los siguientes datos. Escribir fecha. Y acá le dejo un espacio para que cuando escriba en pantalla, este espacio también se escriba y cuando el usuario vaya a escribir lo que vaya a escribir no le quede pegado a los dos puntos. Y le doy un poco de estética a la consola. Después de que escribimos y queremos recibir la información, ya sabemos que tenemos que dar la instrucción leer. Entonces leer y vamos a incluir esta información dentro de una variable llamada fecha. Digamos que los nombres de las variables deberían tener sentido lógico con aquella información que están almacenando. Eso nos permite dar mayor entendimiento a nuestro algoritmo y finalmente a nuestro código. Escribir, ¿qué más queremos? Queremos la hora. Seguido a esto, queremos leer, en efecto, pues la hora. Seguimos, siguiente instrucción. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos escribir, ¿qué más era? Sigue apellidos. Apellidos. Sigue entonces nombres. Bueno, me salta acá algo. Entonces 10 sería leer apellidos. Y acá sería leer nombres. Esta será la instrucción 11, esta será la instrucción 12. Listo. ¿Qué más necesitamos? Ya tenemos, nos falta el ID. 13, escribir identificación.
y lo vamos a guardar acá como ID. Listo. Si nos damos cuenta, acá en nuestro archivo CSV tenemos en una sola columna la fecha y la hora. No son como dos campos diferentes, como si lo estamos importando dentro de nuestra solicitud de información. Pero lo vamos a necesitar pedir por separado para darle formato. Entonces podemos poner acá, por ejemplo, fecha y hora, una nueva variable. Va a ser igual a, pues digamos que una función se llama dar formato de fecha. Y vamos a tener en cuenta pues a nuestra fecha, a nuestra hora y el formato requerido. Nuestro formato requerido va a ser de tipo, perdón que acá no escribí bien mis variables, estas son con minúscula. Y nuestro formato va a ser de tipo la fecha día a día, mes mes, lo siento, son guiones. Pueden ser guiones, año a año. Y le damos un espacio y vamos a darle ahora la hora y el tiempo, que puede ser de esta manera. O sencillamente minutos. Bueno, después de esto, ¿qué más podemos hacer? Nos faltó algo, la zona. La zona nos falta. Entonces vamos a tener que escribir zona. Leer zona. Acá el usuario no va a percibir de ninguna manera esta instrucción, entonces no pasa nada con que esté en medio de nuestras escrituras y lecturas. Esto lo hace la computadora de manera muy invisible para el usuario. Hacemos el formato, lo guardamos en fecha y hora. Listo. Creo que esos son todos los datos que requerimos. Entonces, la zona, bueno, acá la zona podríamos tener un problema. Porque el usuario podría escribir, por ejemplo, salón comunal sin la tilde o con la tilde. Podría escribir salón comunal con mayúscula o sin minúscula, barbecue minúscula o mayúscula, o podría incluso escribir mal. Entonces, para limitar esos errores, podemos decirle presione 1 para, puede ser, digamos, gimnasio, 2 para, puede ser nuestro barbecue, o 3 para salón comunal. Luego al leer la zona vamos a leer un número, entonces vamos a necesitar, en este caso, preguntar si zona es igual a 1. Bueno, me gusta más otra estructura condicional que es según sea el caso, haga. Entonces vamos a utilizar según zona, o sea, según sea el valor de zona, entonces vamos a hacer lo siguiente. En el caso que sea 1, entonces, ¿qué haremos? Vamos a decir que esa misma variable zona va a cambiar su valor y se va a llamar realmente gimnasio, que es lo que realmente quiso decir el usuario, pero no quisimos que lo escribiera así porque podría cometer errores. 20. En el caso de que sea 2, entonces zona va a ser igual a barbecue, dijimos. Y en el caso 3, entonces zona va a ser salón comunal. Vean, hasta yo escribí mal. Listo. 22. Acá termina nuestra estructura, entonces decimos fin, según.
y evaluamos. ¿Qué más nos faltaría hacer acá? Bueno, queremos guardar esos datos dentro de nuestro archivo, entonces sería bueno que todos estos datos que tenemos por separado los guardáramos en una sola variable. Entonces esa variable le podemos llamar datos y vamos a almacenar allí, puede ser en algún tipo de estructura que nos permita almacenar listados o algo por el estilo. Vamos a almacenar la zona en ese orden: zona, fecha y hora, apellidos, nombres y ID. Zona, fecha y hora, apellidos, nombres y ID. Y veamos si está bien escrito. Entonces zona, minúscula, fecha y hora, que fue la que guardamos acá, apellidos está aquí, nombres está aquí y ID está acá. Listo. Y en ese orden específico, para que cuando almacenemos, pues es que en nuestro mismo orden, en esos espacios de columna. Listo, almacenados nuestros datos, ya los recibimos, los almacenamos en una sola variable y después podríamos de una vez decir de alguna manera que nuestra variable archivo, que es la que almacena todos nuestros datos, por medio de, por ejemplo, una función agendar, actualiza dicho archivo con los datos que nos dio el usuario. Hacemos una función para no llenar de tanto código y tantas acciones una misma rutina. Y más bien pues lo hacemos más específicamente en otro código que después podemos evaluar de una manera apartada y simplificada para de pronto editarla, manejarla a ella solita. Y vamos a terminar este código. Entonces vamos en la instrucción 25. Podríamos terminar la estructura así que abrimos inicialmente, o podríamos manejar de alguna manera un posible error. Entonces por ejemplo decimos si no, sino que, o sea, si la opción no es ni 1 ni 2, si no es eso, entonces haga algo. ¿Para qué caso no es de 1 ni 2? Pues cuando el usuario en el menú escribió otra cosa diferente a 1 o 2. Entonces, por ejemplo, escribió 3. Y 3 no existe entre las opciones, entonces vamos a tener errores. Entonces, este si no nos permite también manejar los errores como si fuera una excepción. Vamos a decir escribir la opción elegida no se encuentra en el menú, por ejemplo, o algo un poco más elaborado. Finalmente, hacemos la finalización del sí y por último finalizamos actuado. Y así terminamos esta subrutina. Bueno, ahora lo siguiente para terminar nuestro programa sería crear la función agendar. Esta función la vamos a crear dentro de otro script y vamos a hacer nuestro subprograma de agendamiento. Entonces esto va a ser una función agendar. La guardamos con el nombre especificado, agendar, y ahí vamos. Creamos nuestra caja de comentario y decimos, bueno, esta función permite actualizar los datos del archivo. Agendando una reservación. Listo. Creo que no es más. Entonces, nuestra primera instrucción va a ser: tomamos nuestro archivo y
lo actualizamos. Bueno, vamos a poner actualizar, vamos a poner en una sintaxis de en la fila final, en la cola, vamos a tomar todas las columnas. Entonces, en términos de sintaxis de matrices o arreglos, nosotros normalmente ponemos en la primera posición el número de la fila. Fila 1, fila 10, fila última. Y acá las columnas. Entonces vamos a guardar en todas las columnas. ¿Qué vamos a guardar? Nuestros datos. Entonces básicamente, en la última fila vamos a guardar todos nuestros datos. Ahí estaremos actualizando nuestro archivo. ¿Qué más vamos a hacer? Me gustaría a mí, por ejemplo, dejar organizado nuestro archivo por fecha, por ejemplo. Y por último, vamos a escribir al usuario que ya hemos completado la tarea. Agendamiento realizado con éxito. Listo. Para este caso, no es muy claro cuáles son las instrucciones a realizar, ¿cierto? Pero vamos a utilizar funciones o librerías propias del lenguaje de programación para efectuar esta función. Si lo hiciéramos de manera manual, pues llevaría la creación de otra función adicional. Pero ya creo que con esto es suficiente para el ejemplo. Listo, hasta acá creo que ya hemos terminado. A veces pensamos que hemos terminado y tal vez faltan cosas, o dentro de la lógica que con la cual empezamos a desarrollar nuestro pseudocódigo, de pronto omitimos cosas. Pero creo que hasta aquí está bien. Entonces vamos a empezar a implementar el código. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a implementar el código en esta metodología que estamos presentando acá? Sencillamente, debajo de cada uno de los comentarios vamos a implementar nuestro código. En este caso tenemos lenguaje de programación MATLAB. Bueno, antes de eso, quiero copiar y pegar nuestro pseudocódigo en nuestro lenguaje de programación Python para posteriormente hacer lo mismo allí. Aquí ya nos empezamos a dar cuenta de que la sintaxis, incluso de los comentarios, es diferente, y por eso ya nos están saliendo por ahí errores. Por ejemplo, esto de acá. Para cambiar rápidamente estos errores, damos un rápido control F y le damos aquí, vamos a seleccionar el signo porcentaje, que es lo que vamos a buscar, y lo vamos a cambiar por el símbolo numeral, que es el símbolo que permite hacer los comentarios en Python. Tras eso, pulsamos acá y se van a cambiar automáticamente todos estos símbolos, convirtiéndolos en comentarios. Ahora, todo esto que está acá, pues no debería estar así. Esto significa que no quedaron como comentarios. Y esto es porque estos son comentarios de bloque, no comentarios de línea. Entonces, para convertir estos comentarios de bloque, vamos a tener que hacer lo mismo, pero de otra manera. Tomamos como búsqueda esto, y en Python, para empezar un nuevo bloque de comentario, hacemos una triple doble comilla. Listo, ahí ya se volvió comentarios, pero tenemos que cerrarla. Este es el cierre de MATLAB. Lo ponemos acá y la misma triple comilla. Listo. Y así ya quedaron todos nuestros comentarios realizados en nuestro lenguaje de programación. Acá lo hice mal. Bueno, ahí vamos corrigiendo cosas que pudieron haber sucedido. Eso quiere decir que este no está bien. Listo. Empezamos entonces ahora sí a programar. Entonces empezamos con MATLAB. Limpiar memoria. Entonces limpiar memoria incluye limpiar todo nuestro workspace. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una variable llamada variable
y esta variable le asignamos el número 50, por ejemplo. Por un lado, el workspace nos dice que ahora en la memoria hay guardada una variable con dicho valor, y por otro lado, en nuestra consola hay pues escritura. Entonces lo que hacemos es utilizar unos comandos clc clear roll, ejecutamos y entonces esto nos va a permitir eliminar todo lo que está en la consola y eliminar todo lo que está en el workspace. Bueno, al ejecutar estas líneas, finalmente vemos cómo se eliminó todo de nuestro command window o consola y del workspace. Vamos a probarlo nuevamente. Variable igual a 55 en el workspace. Ejecutamos nuestro código y se limpia nuestra consola y nuestro workspace. Listo, limpiamos esto para evitar que haya variables que tal vez tengan el mismo nombre antes y nos pueda surtir cierto tipo de complicaciones dentro de nuestro código, o sencillamente para limpiar la memoria, ya que esta es muy limitada. Y me refiero a la memoria del computador. La memoria del computador normalmente está siendo gastada por el sistema operativo, otros programas, miles de pestañas en nuestro explorador, etc. Pero bueno, cargamos el archivo. Entonces vamos a llamar únicamente a nuestra subrutina cargar archivo. En este lenguaje de programación, el punto y coma no es necesario como tal, pero lo utilizamos para que no imprima automáticamente en pantalla el valor de alguna variable. Listo, seguimos con esta instrucción, mientras que con estos lenguajes de programación, la mayoría o todos son desarrollados en inglés, pues las palabras que utilizamos justamente están en inglés. Entonces, mientras en inglés es while. Y para denotar una condición verdadera, que siempre lo va a hacer, vamos a utilizar la palabra true. Como buena práctica de programación, yo siempre prefiero cerrar de una vez nuestro bloque, en este caso cíclico, o bloque, por ejemplo, cuando vayamos a hacer el if. Bueno, seguimos con la siguiente instrucción. Identamos, hacemos una tabulación. Para este lenguaje de programación no es importante la tabulación, pero para el orden, para evaluar visualmente nuestro código, realmente es muy importante. Entonces utilizamos nuestra variable opción igual mostrar menú. De hecho, podríamos haber hecho copy paste de esto porque es exactamente lo mismo, excepto porque, como nos indica esta alerta, nos toca poner el punto y coma, sencillamente para evitar que se impriman cosas en pantalla. No van a ocurrir errores de ejecución ni nada por el estilo. Y seguido a esto, hacemos actuador. Después vamos a escribir esto. En MATLAB podemos utilizar diferentes instrucciones de escritura, por ejemplo f'f, entre otras. Acá vamos a utilizar disp. Vamos a utilizar comillas. Prefiero utilizar las comillas dobles y en la mayoría de situaciones son necesarias porque soportan formatos específicos. Y bueno, yo no sé para qué pongo a escribir, puedo hacer copy paste. Entonces acá del pseudocódigo, que es la palabra escribir que entendemos nosotros, MATLAB, como realmente lo va a entender, es con la palabra disp. Seguido de esto vamos a tener que leer. Entonces, que vamos a leer y cerrar. Bueno, acá podríamos hacer una estrategia mejor, y es que aunque esto es correcto para estos lenguajes de programación de alto nivel, se pueden hacer las dos instrucciones, escribir y leer, en una sola. Entonces hacemos cerrar es igual a, utilizamos otra instrucción que se llama input, ponemos el punto y coma, y en el caso de MATLAB, input nos permite como argumento de entrada poner lo que queremos escribir en pantalla, y lo que vayamos a ingresar de teclado de parte del usuario lo enviamos a la variable que queremos designar, pero tenemos que decirle en muchas situaciones
qué tipo de formato necesita. En este caso, como es un número, no tenemos que hacer nada. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, un string, tenemos que hacerle una adición a la entrada del input. Ahorita lo haremos en una que lo necesitemos. Acá, bueno, seguimos. En inglés, if, de condición, de preguntar si algo es así, if, y no yes, como me han dicho algunos estudiantes, no. Es if, cerrar es igual a 2. Y por buena práctica de programación, de una vez cerramos nuestro bloque para que no se nos vaya a olvidar, se nos pase y ocurran errores. Hacemos doble indentación para estar dentro del if. Entonces, acá sí podemos hacer, por ejemplo, un disp de esta instrucción acá. Entonces escribimos en pantalla, gracias por usar nuestro programa. Punto. Luego exportamos nuestro archivo. Entonces para la exportación de nuestro archivo vamos a manejar la estructura de datos tabla de MATLAB. Entonces vamos a hacer un write table, que significa escribir tabla. Vamos a exportar la tabla. ¿Y qué vamos a exportar? Justamente nuestro archivo. Acá, como nos dimos cuenta, MATLAB ya nos indicaba cómo es la sintaxis de esta función, si no la conocemos. Entonces nos dice la función writeTable recibe dos argumentos. El primero, t, que nos dice ahí input data table, significa esa es la tabla, y el siguiente, coma, filename, el nombre del archivo. Entonces nuestra tabla van a ser los datos, archivo, y el filename pues va a ser justamente nuestro nombre de archivo, el cual está especificado dentro de cargar archivo. Bueno, nombre de archivo. Y digamos que como una práctica que podemos llegar a usar en algunas situaciones, podemos decir que antes de cerrar el programa, espera un ratico, pause en inglés, por ejemplo 5 segundos, y después, ahí sí, haga un break. Break es la sentencia para romper el ciclo. Entonces cuando se ejecuta esto, se rompe el ciclo y por tanto va a pasar directamente a nuestro end del if y a nuestro end del while y finaliza el algoritmo. Para la finalización del algoritmo no necesitamos poner alguna instrucción específica. Sencillamente, si no hay nada más, ahí terminó. Bueno, al igual que hicimos en la construcción de nuestro pseudocódigo, vamos a empezar en orden por lo que necesitamos. Entonces lo primero es la subrutina cargar archivo. Entonces vamos a cargar archivo y vamos a empezar a codificar esto. Entonces empezamos acá, primera instrucción. Entonces básicamente es lo mismo. Esto lo entiende MATLAB, pero nos faltaría el punto y coma como nos indica la alerta. Después vamos a hacer un intentar. En inglés intentar se dice try. Entonces utilizamos sencillamente la palabra en inglés. Como buena práctica de programación, cerramos el bloque de una vez. Ahora vamos a hacer nuestro intento, tabulamos y vamos a decirle, bueno, vamos a hacer archivo, nuestra variable que almacena los datos, y vamos a cargar el archivo. Para este caso, como ya lo definimos anteriormente, vamos a trabajar con una tabla. Entonces MATLAB tiene una función que se llama readTable, lea la tabla. Por tanto, pues este archivo debe ser de algún tipo específico que se parezca a una tabla. No puede ser, por ejemplo, una imagen, sino pues la función no va a servir. Entonces este cargar que nosotros hemos definido acá se equipara a la función readTable en MATLAB. Puede ser que en otro lenguaje de programación tengamos que usar otro tipo de función, o que dependiendo el tipo de datos que hay acá tengamos que utilizar otra función acá mismo dentro de MATLAB. Bueno, ¿qué sigue? En la excepción. Entonces la excepción en este caso la vamos a manejar con la palabra reservada catch. ¿Y qué vamos a hacer cuando se toma una excepción? Entonces decimos que es clear, vamos sencillamente a escribir, utilizamos la instrucción disp y vamos a escribir todo esto.
Listo. El archivo, nombre archivo, no se encuentra disponible. Entonces fijémonos que acá, nombre archivo es justamente reservaciones.csv, es decir, cuando se va a escribir con este divs, esta instrucción de acá, lo que se va a decir es el archivo, espacio, reservaciones.csv, espacio, no se encuentra disponible, punto. Seguimos. Disp. Y... los puse arriba, bueno, no pasa nada. La idea era ponerlos solamente debajo, pero no pasa nada. Listo. Y nos faltaría este disp de acá. Perfecto. Con esto hemos terminado entonces la codificación de nuestra subrutina cargar archivo y guardamos. Listo, ahora procedemos a empezar a codificar nuestra subrutina de actuador. Entonces, bueno, vamos a hacer if opción es igual a 1 y vamos a primero cerrar nuestra estructura end. Entonces mostramos nuestro archivo. Entonces, para mostrar cualquier cosa utilizamos disp y archivo lo presentamos ahí. Entonces, si el usuario elige uno para ver cuáles son los datos del archivo, sencillamente se los mostramos. Hecho. En inglés de codificación utilizamos else para decir si no en MATLAB y volvemos a preguntar if opción es igual a 2. Bueno, acá es pegado else if y listo. Entonces acá hacemos disp la indentación. Pero vamos a hacer una... sí, vamos a hacerlo así. Entonces escribimos los siguientes datos, veamos acá más bien, y le hacemos la escritura de... no, acá sí. Entonces acá podemos hacer el uso de nuestra instrucción input. Entonces ponemos de una vez fecha es igual a input, ponemos de una vez nuestro punto y coma, y dentro del input ponemos lo que vamos a escribir en pantalla. Acá la fecha, podemos ponerle algunas restricciones, tal vez. Podemos ponerle, por ejemplo, entre paréntesis, cómo debería escribirlo. Entonces nosotros queremos que lo escriba, por ejemplo, en día, mes y año. De esta manera. Ahora, como queremos recibir algo que no es un número, sino un string, una cadena de caracteres, entonces en esta instrucción, ahí ya nos lo pone MATLAB, tenemos que poner esa S, que significa lo que vamos a recibir, lo vamos a recibir como un string, una cadena de caracteres. Es decir, el usuario va a escribir probablemente 15, 18, 20, 20, por ejemplo. Y esto lo vamos a recibir como caracteres y no como números. Para que eso sea efectivo, utilizamos esta instrucción de acá. Listo. Escribir hora, leer hora. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Hora igual a input. Y ponemos hora. Cerramos y acá lo mismo pasa con la hora. Digamos que son datos muy críticos que necesitamos que el usuario nos escriba de manera adecuada. Nos interesa que nos escriba la hora con este formato. Listo, seguimos. Apellidos, input, y vamos a escribir apellidos, punto y coma, nombres,
Y ahora vamos a guardar el ID. Y le preguntamos por la identificación. Vamos a poner acá en mayúscula. Y bueno, acá nos faltan cosas. Nos falta acá, este también lo recibimos como string, este lo recibimos como string, este lo recibimos como string y este lo recibimos como número. Entonces no lo ponemos acá. Seguimos entonces por la siguiente instrucción, que sería fecha y hora. Va a ser igual a, cerramos comillas de una vez, y tenemos que darle formato a esta situación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizamos la función datetime, ahí está, datetime de MATLAB, para darle formato. Entonces, ¿qué vamos a tener como entrada aquí? Vamos a poner ahí. Vamos a tener en primer lugar qué es lo que queremos transformar. En segundo lugar, la instrucción, que es input format, queremos formatear, y en qué formato lo queremos hacer. Lo queremos hacer en formato día a día, mes. Para MATLAB acá tiene que estar en mayúsculas. Año, hora y minutos. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a formatear? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que queremos formatear la fecha y la hora, ¿cierto? Pero tienen que entrar como strings y como un solo string. Entonces, para hacer una concatenación utilizamos la función strcat, que significa concatenación de strings, es decir, que de cadenas de caracteres. ¿Qué queremos concatenar? La fecha, queremos darle un espacio y queremos la hora. Entonces, la fecha, espacio, hora, que es como lo queremos ver así, organícemelos de esta manera, es lo que estamos diciendo con esta función. Listo, una vez hecho esto, seguimos con nuestra cadena de disp. Entonces seguimos, perdón, acá no son dips, acá es zona, es igual input, copiamos y pegamos esto acá. Listo, pues entonces para que nos quede igual que todos, lo hacemos acá. Bien, ahora acá implementamos una estructura que nos permite elegir entre varias opciones. Se puede hacer también con los mismos if, pero pues personalmente me gusta mucho y funciona muy bien, especialmente para cuando son casos discretos. Es decir, ahí cerramos acá. Es decir, cuando zona, que es lo que estamos queriendo validar cuál es su valor, tiene unos casos muy específicos y puntuales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos justamente cuando zona es caso 1, o cuando zona es caso 2, o cuando zona es caso 3. Entonces, cuando zona tiene alguno de estos casos, es decir, vale 1, vale 2 o vale 3, entonces ocurre algo que queremos. Perdón. Tiene que ser después del caso. Entonces, cuando sea el caso 1, entonces lo que vamos a decir es literalmente esto. Zonas igual a gimnasio. Y listo. Ponemos el punto y coma y terminamos. Cuando zona es caso 2, entonces zona es barbecue. Cuando zona es caso 3, entonces es salón comunal. Ponemos los puntos y comas y listo. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues recibir un número. Acá no pusimos la misma restricción del string porque recibimos un número que según sea ese número, entonces la variable zona va a ser llamada como el string gimnasio, barbecue o salón comunal. Podemos hacer acá una serie de 10, 20, 30 casos, pues según sea la aplicación. Aquí pues vamos a hacer 3 casos y ya. Listo, acá hacemos datos.
es igual a nuestros datos ingresados por el usuario. En este caso en MATLAB nos sirve esta estructura de datos que se llama celdas. Nosotros cuando guardemos datos, guardemos nuestros datos dentro de la variable datos, con estos corchetes de acá, estas llavecitas, vamos a crear una estructura de datos que se llama celda. En la primera celda vamos a guardar el valor de zona, en la segunda celda vamos a guardar el valor de fecha y hora, y así sucesivamente. Para posteriormente, entonces, vamos acá a copiar y pegar. Para posteriormente, ponemos el punto y coma, llamar la función agendar, pasarle nuestros archivos, nuestros datos y actualizarla a la salida de dicha función. Por tanto, esta será la siguiente función a desarrollar. Si no, entonces, acá sencillamente le ponemos else y le escribimos un, ay, perdón, se me activó las mayúsculas, un disp, y decimos, hey, la opción elegida no es correcta, únicamente aceptamos opción 1 y opción 2. Si escribo 3, 0 u otra, pues no es correcta. Listo, terminamos con el actuador. Eso nos indica que procedemos a desarrollar nuestra última función. Sí, creo que era la última. Listo, función agendar. Toda esta función permite actualizar los datos del archivo agendando una reservación. Bien, lo primero que tenemos que hacer es añadir los datos que ingresan a la función a nuestro archivo. Entonces tenemos que crear nuestra función primero. Utilizamos la palabra reservada function. Lo que va de salida es el archivo. La función se llama agendar y como argumentos de entrada definimos que vienen archivos y datos. Acá en el pseudocódigo se nos olvidó hacer eso. Si es una función, debe tener sus argumentos de entrada a menos de que no lo requiera. Pero por lo menos necesita el paréntesis, ese sí es obligatorio. Perdón, acá no va nada. Y cerramos la estructura. Listo. Acá lo primero que vamos a hacer es entonces incluir esos datos. Entonces vamos a tomar nuestra variable archivos y la vamos a actualizar. ¿Cómo la podemos actualizar? De esas maneras. Acá podemos hacerlo de esta forma. Ya que tenemos una estructura de tabla, podemos utilizar este tipo de sintaxis para tomar esta tabla, añadirle una fila más a la cola al final de su listado, tomar eso como si fuera un arreglo e incluirlo en el mismo archivo. Estamos sobreescribiendo. Listo, seguimos por una organización. Entonces vamos a tomar al archivo, lo vamos a actualizar. Entonces el archivo es igual al archivo pero organizado. ¿Cómo hacemos la organización de este tipo de dato en MATLAB, que es una tabla? Utilizamos la función sort rows, que significa organizar filas. Lo que vamos a hacer es organizar las filas. ¿Las filas de quién? De la tabla, que la llamamos archivo. ¿Y en función de qué? Entre llaves vamos a escoger el nombre de la columna. Entonces vamos de nuevo a nuestro archivo. Nuestro archivo dice que la columna se llama fecha y hora. La copiamos y la pegamos. Pero necesita ser un string. Esto, fecha y hora. Ponemos punto y coma. Y por último hacemos un disp que nos dice agendamiento realizado con éxito. Y listo. De hecho se nos olvidó acá poner en nuestro pseudocódigo fin agendar. Era muy importante. Listo, al parecer nuestro programa ya quedó terminado. Entonces únicamente queda volver al programa principal y ejecutarlo. A ver qué tal nos va. Puede que nos ejecute errores, puede que nos indique cosas, puede que nos sirva, pero eso hace parte del proceso de desarrollo de software. Si falla, sencillamente solucionamos la falla. Ahora, entonces nos dice en pantalla, acá está la consola, se han cargado exitosamente los datos de reservación. Por favor, escriba el número de la operación que desea realizar, ver reservaciones actuales o agendar una zona común. Escriba a continuación su elección.
Entonces fijémonos que pues por lo menos a mí ya me parece molesto que no le puse el espacio acá. Entonces el número que vaya a escribir va a quedar encima de la palabra y pues va a perder un poco de estética, pero es algo que lleva una muy sencilla solución. Entonces dice escribe a continuación selección, eso estaba acá, 2 puntos, espacio. Cuando lo vuelva a ejecutar pues ya va a estar solucionado. Listo, vuelvo acá y escojo la 1 y voy a enter. Entonces ahí ya nos cargó el archivo y nos está mostrando lo que hay. Veamos si es verdad. De reservaciones. Dice que salón comunal, agrandemos un poco más esto. 2023-07-22 a las 8 de la noche, sí. Por Ramírez Daniel, sí, 2. Y veamos el último, barbecue, 2024-06-15, sí, 20, sí. Acevedo David y listo. Está leyendo de una manera correcta nuestro archivo. Ahora nos pregunta, presiona 1 para continuar, 2 para cerrar el programa. Bueno, yo quiero continuar porque quiero hacer un agendamiento. Entonces vamos a ir a 2. Entonces dice, por favor indique los siguientes datos. Fecha. Entonces vamos a escoger, no sé, vamos a agendar para hoy. ¿Qué fecha tenemos hoy? Tenemos el 07 de julio de 2023. Y para que tenga coherencia, ¿qué podría reservar hoy? De pronto el gimnasio. Entonces, bueno, empezamos por la fecha. Quiero ir al gimnasio a las, no sé, a las 18 horas. ¿Qué apellidos? Entonces, Rodríguez, Sarmiento, David, Leonardo. Identificación, una identificación random. Y nos dice zona, presión 1 para gimnasio, 2 para barbecue y salón comunal. Entonces 1, porque yo quiero el gimnasio. Ahí también tenemos ese mismo dilema. Vamos de una vez allí. Eso estaba en... acá. Me gusta más así. Listo, 1. Agendamiento realizado con éxito. Listo, ya quedó agendado. Entonces presión 1 para continuar, 2 para cerrar el programa. Yo quiero continuar porque quiero ver la reservación, a ver cómo quedó. Entonces resulta que acá vemos que Rodríguez Sarmiento quedó no en la cola, sino al inicio. Eso quiere decir que sí se están organizando las filas de acuerdo a la instrucción de organización de la tabla. Listo, bueno, todo muy bonito. Ahora entonces yo quiero darle aquí a, no sé, 2 y cerramos el programa. ¿Qué significará eso para nosotros? Que cuando yo le dé 2, se va a escribir la tabla. Y veamos que nuestro archivo sigue estando con los mismos 4 registros, no con 5. Entonces vamos a darle a 2. Gracias por usar nuestro programa, nos dice acá. Y nos damos cuenta que, en efecto, se ha guardado aquí, como el 5.º registro, nuestra reservación. Ah, perdón, lo estoy viendo mal, era el primero, ¿no? Acá está. Tenemos acá nuestros 5 registros. Y pues, todo un éxito este pequeño programa que hemos desarrollado en este corto tiempo. Ahora vamos a hacer la implementación en Python. Bueno, ya nos encontramos en Python. Ahora empezaremos entonces a desarrollar nuestro programa en este lenguaje de programación, que va a tener muchas diferencias. En primer lugar, MATLAB es un lenguaje de programación de tipo compilado y Python es un lenguaje de programación interpretado. La diferencia que tiene esto es que MATLAB, o bueno, cualquier lenguaje compilado, va a tomar todo el código en general, se lo va a dar a entender a la computadora en su idioma, en su lenguaje máquina, y luego se ejecuta. Es decir, la computadora conoce completamente todo el código, todo el programa. En el caso de un lenguaje interpretado, esto no ocurre así. Lo que ocurre es que únicamente la línea de código que se está ejecutando en el instante se le da a conocer a la computadora. Es decir, que la computadora en un tiempo específico únicamente conoce las líneas de código que están a partir de ahí hacia atrás. Entonces, por ejemplo,
Si vamos a la línea 2, digamos que esto ya estuviera codificado, entonces la primera instrucción es limpiar memoria y la segunda instrucción es cargar archivo. Python no sabrá qué es cargar archivo, la computadora no sabrá, porque antes de esto no existe cargar archivo. Entonces hay varias soluciones para esto. La primera es que, diferente a MATLAB, esto no va al inicio, sino que iría al final porque tiene que conocer el contexto del programa. Entonces nuestro programa principal iría por acá. Programa principal. Cuando llegue a esta línea, la 110, y él se pregunte qué es cargar archivo, previamente, cargar archivo, acá está, ya existe y por tanto lo podrá ejecutar porque ya lo conoce para ese momento. Ese es el primer cambio que tenemos que hacer. Y para codificar en este caso vamos a sencillamente implementar todo en un solo script. No vamos a utilizar, como hicimos en el anterior ejemplo con MATLAB, diferentes scripts, diferentes archivos. Solamente en uno lo vamos a hacer todo. Entonces, bueno, empecemos. Acá se nos borró tal vez algo, no estoy seguro, pero esta es nuestra función menú. Entonces acá era mostrar menú. Voy a explicar unas cosas sencillas para ponerlo en contexto, pero para no volver a repetir lo mismo, sencillamente voy a hacer todo el código, lo voy a presentar terminado y explico las particularidades. Entonces acá, por ejemplo, algo muy importante es que la palabra reservada para las funciones es def y no function, como era en MATLAB. Mostrar menú. En Python necesitamos poner dos puntos para decir cómo entonces, o sea, cuando se ejecute la función, entonces haga lo que viene a continuación. Como buena práctica de programación tenemos que poner el fin mostrar. Bueno, resulta que en Python no se pone fin. En Python se programa por la indentación. Entonces la indentación significa, fijemos que automáticamente al darle enter se pone la indentación. Y debo escribir. Acá voy a poner la palabra reservada print. Diferente a MATLAB que es disp, acá pongo print. Pongo mi mensaje y esto será lo que se imprimirá en pantalla. Cuando se termina el código de la función, si yo no le puedo poner la palabra reservada end o algo por el estilo, sencillamente cuando el código deja de estar indentado. Es decir, si yo tengo por ejemplo acá print, acá terminó la función, significa que únicamente se hará este bloque de código. De hecho voy a indentar los comentarios para indicar que los comentarios son de la función. Únicamente se hará este bloque de código de parte de la función, pero esto no hace parte de la función porque la función terminó en el momento en que la indentación terminó. Entonces podemos dejarlo denotado con nuestro comentario. Listo, vamos a hacer nuestra implementación. Y sencillamente cuando esté terminada la mostraré. Listo, ya se ha terminado la codificación en Python de nuestro programa. Voy a mostrar cada uno de los bloques para demostrar cómo fue que quedó. En su mayoría es muy similar al código realizado en MATLAB, pero con algunas particularidades propias de la sintaxis y de la estructura de Python. En primer lugar, en Python debemos importar, generalmente en el encabezado de nuestro código, diferentes paquetes o librerías que necesitaremos para ejecutar funciones específicas que vayamos a usar dentro de nuestro código, diferente a MATLAB que las funciones ya están allí, no hay que importar nada. En este caso vamos a importar 4 librerías. OS, que nos va a permitir usar
dos funciones específicas para limpiar la pantalla y la memoria, y entre otras que vamos a ir mencionando cuando las vayamos a usar. Bueno, en primer lugar ya hemos comentado que se envió al final nuestro código principal porque debido a que Python es de naturaleza interpretada, debe ser así. Listo, acá tenemos la función mostrar menú. En mostrar menú únicamente hacíamos 3 presentaciones en pantalla, que diferente a MATLAB la usemos con la palabra reservada print, imprimir. Para recibir el mensaje, el número que va a escribir el usuario, ponemos un input y lo guardamos en opción. Acá también hay una diferencia importante. En el input de MATLAB, él automáticamente nos importa los datos de manera numérica. Y si lo queremos en manera de cadena de caracteres, tenemos que poner al final una S entre comillas. En Python es todo lo contrario. La función input nos importa automáticamente todo en forma de string. Y si queremos tener un número, tenemos que hacer una transformación de tipo de dato. Para eso usamos esta función int, que significa convierta el string o el dato que esté aquí, que entra aquí, lo convierte en entero. Entonces la persona va a escribir 1, el 1 entra como un carácter, como si fuera un símbolo, no como si fuera un número, y con la función int lo transformamos en un número, en un valor numérico. Diferente a MATLAB, acá sí tenemos que usar la palabra return. Entonces la salida de esta función mostrar menú va a ser la variable opción. Entonces allá cuando la estemos usando, la salida de esto va a ser lo que hayamos sacado de acá. Seguido de esto seguimos a la función cargar archivo, la tenemos acá. Entonces imprimimos, designamos el nombre del archivo como esta cadena de caracteres, hacemos nuestro try y en vez de la palabra reservada catch que utilizamos en MATLAB, en Python utilizamos la palabra except para manejar la excepción o el posible error que podamos llegar a tener cuando vayamos a leer el archivo. Aquí en la lectura del archivo utilizamos esta nomenclatura de punto, donde PD es justamente una de las librerías que importamos. Nosotros importamos la librería pandas y la renombramos con el nombre PD. Entonces siempre que llamamos a PD vamos a llamar a pandas. Pandas es una librería que nos permite hacer analítica de datos y por eso tiene una función que nos va a permitir importar datos. Entonces readCSV nos va a permitir leer un CSV justamente. Le pasamos el nombre del archivo y lo guardamos esos datos del archivo en la variable archivo. Este tipo de dato no va a ser una tabla como lo vemos en MATLAB, va a ser algo similar que lo llamamos data frame. Luego hacemos un formateo de la fecha y la hora. Entonces lo que sea que haya entrado, que va a ser un string, lo vamos a formatear a data time, o sea, es decir, a fecha y hora. Formateamos eso para que no tengamos inconvenientes después al hacer algún tipo de gestión como la organización de las fechas. Si el archivo no existiera, entonces habría un error acá y vamos a tener que manejar una excepción. Si hay un error, entonces decimos el archivo no se encuentra disponible, intente nuevamente, etcétera, igual a como lo hicimos en MATLAB. Acá tenemos que tener mucho cuidado con la indentación. Entonces nuevamente, normalmente acá iría un end o un indicador de finalización, pero sencillamente la finalización va a estar cuando termine la indentación. De pronto lo podemos hacer en los comentarios. Entonces nuestro bloque de indentación va hasta acá y acá terminó. Luego pues escribimos que se cargó correctamente el archivo. Y lo que tenemos como retorno de esta función o esta rutina va a ser el propio archivo que lo estamos actualizando y el nombre del archivo para que lo conozca el programa principal. Luego vamos a la función agendar. Entonces agendar va a recibir el archivo y va a recibir los datos que se hayan guardado en la función correspondiente. Lo que vamos a hacer entonces aquí es agregar
los datos al archivo, y eso lo vamos a hacer con el método append. Esto lo utilizamos más que nada en la programación orientada a objetos, pero básicamente Python está fundamentado en la programación orientada a objetos. Entonces archivo, que tiene un tipo de dato muy específico, en este caso un data frame, va a utilizar el método .append para agregar en su última fila estos datos, ignorando el índice. Luego vamos a organizar los valores por filas, teniendo en cuenta la columna de fecha y hora, y lo volvemos a guardar en archivo, que hacemos la organización. Finalmente imprimimos agendamiento realizado con éxito y regresamos el archivo actualizado al espacio de trabajo. El actuador, nuestra función actuador, va a tener entonces la impresión que, bueno, acá la ha puesto como una medida de verificación. Nosotros normalmente ponemos impresiones en pantalla para verificar que, por ejemplo, dentro de la función o cosas por el estilo. Aquí pues no lo necesitamos. Y vamos a definir cuáles son las opciones. La opción 1, queremos que se muestre en pantalla, entonces listo, imprimimos el archivo. Entonces el data frame se va a imprimir en la consola. Si es la opción 2, pues queremos es registrar una nueva reservación, entonces solicitamos los datos, similar como lo hicimos a MATLAB, pero con la diferencia del manejo del input. Entonces acá no vamos a poner la S al final, sino no ponemos nada, porque vamos a recibir un string. Y en el caso en que necesitamos un entero, que es cuando vamos a guardar el ID, entonces convertimos el dato. Para la conversión del formato utilizamos este método de la librería pandas y le pasamos nuevamente una concatenación de la fecha, el espacio y la hora. La concatenación en Python la podemos hacer simplemente con símbolos de más. Esto es porque el string, los tipos de datos string son objetos, y este operador es un operador que sobrecarga la suma, y al sumar strings lo que hacemos es una concatenación, pegamos las cadenas de caracteres. Y con el datetime utilizamos entonces esta organización de formato, así se nos va a reformatear. Bien, ingresamos entonces la zona que queremos. En Python, otra diferencia importante respecto a MATLAB es que no existe la estructura según o switch que utilizamos en MATLAB. Aquí tendríamos que hacerlo con un if. Entonces, si la zona es 1, entonces es gimnasio; si la zona es 2, es barbecue; si la zona es 3, es salón comunal. Si no, pues decimos que la opción elegida no es correcta. Por último, regresamos el archivo, pero bueno, sí. Como esta es una función, acá regresaríamos el archivo en caso de que la opción sea incorrecta. Porque tenemos que dar una salida. Y si fuera incorrecta la opción, entonces al no haber una salida en esta función, va a haber un error. Siempre tiene que haber una salida de la función. Entonces retornamos el archivo. ¿Por qué? Porque lo vamos a recibir en el programa que llamó a esta función. Finalmente, si todo está correcto, entonces decimos que archivo va a ser zona, fecha, hora, apellidos y nombres, y ID. Acá vamos a utilizar la estructura conocida como diccionario. Entonces, de acuerdo a un índice, le guardamos un respectivo dato. Entonces, a zona le vamos a guardar el dato de zona, y así sucesivamente. Vamos a utilizar este tipo de nomenclatura para luego almacenar de manera sencilla los datos en el archivo y actualizarlo completamente. Que eso lo hacemos, o lo hicimos ya, en nuestra función agendar. Entonces en agendar recordamos que entraran los datos y sencillamente le hicimos un .append de los datos para hacerlo. ¿Esto por qué fue posible? Porque los datos estaban organizados de acuerdo a los nombres que tiene específicamente el encabezado de nuestro archivo. Acá lo podemos ver. Entonces, zona es zona, fecha y hora es fecha y hora, y así sucesivamente. Si las palabras aquí, los índices del diccionario, estuvieran escritos de una manera diferente, lo que va a pasar es que va a crear una nueva columna en el archivo.
y no lo va a guardar en la columna especificada. Finalmente, bueno, acá hacemos un else de la opción elegida es incorrecta y regresamos el archivo. En el archivo principal, finalmente, que es este pequeño extracto de código, pues limpiamos la memoria haciendo uso justamente de las librerías que importamos, limpiamos la pantalla y recolectamos toda la basura o los datos que no estamos utilizando en memoria, limpiamos la memoria finalmente. Acá llamamos la función cargar archivo, entonces se ejecuta la función cargar archivo y lo que arroje la función cargar archivo lo guardamos en estas dos variables. Recordemos cómo está cargar archivo. Cargar archivo al final tiene un return de archivo y nombre archivo, dos variables de salida. Por tanto, cuando la llamamos, tenemos que asegurarnos de que hay dos variables que reciben los datos. Hacemos nuestro while true, acá la diferencia es que la T es mayúscula respecto a MATLAB, en MATLAB la tenemos minúscula. Llamamos al menú, la opción que sea como salida la guardamos en esta variable, acá la llamamos diferente, elección, pero la podemos llamar igual para no confundirnos, entonces la llamamos opción. Y todo lugar donde la llame será opción. Luego llamamos acá al actuador, le pasamos la opción, le pasamos el archivo y lo que recibimos es el archivo actualizado. Luego pedimos al usuario si quiere cerrar el programa o no lo quiere cerrar. En caso de que no lo quiera cerrar, pues continúa otro ciclo y vuelve a preguntar o a mostrar el menú. Si sí lo quiere cerrar, presiona 2, entonces estamos acá. Recordemos que en Python requerimos los dos puntos para designar ese entonces, que a veces yo escribía por acá en el pseudocódigo. Entonces, si cerrar es igual a 2, entonces haga lo siguiente. Imprimimos y acá reestructuramos nuevamente el formato de nuestra fecha y hora para estar totalmente seguros. A veces es necesario hacer múltiples veces esto porque en el procesamiento los datos o el formato de los datos puede cambiar y al guardar los datos mal, pues vamos a tener problemas. Entonces, para guardar en este caso los datos, pues los vamos a guardar como un string, ¿cierto? Con este formato. Entonces lo guardamos como string y cuando lo leemos, lo formateamos de nuevo a formato de fecha y hora. Luego aquí utilizamos el método ACSV para guardar, entonces pasamos el archivo ACSV, le pasamos el nombre del archivo, que básicamente es la dirección en el disco duro, y ignoramos el índice. Igual que en MATLAB podemos poner a esperar un poco el código antes de que se cierre, y en este caso tenemos que llamar a la librería time, que fue la que importamos al inicio. Acá está. Y llamamos el método sleep o dormir. Le pasamos como parámetro entonces cuánto tiempo. Finalmente se rompe el ciclo y se finaliza el algoritmo. Vamos a hacer una prueba. Entonces acá busco el directorio, ejecutó, dijo se ha iniciado la carga del archivo, se han cargado exitosamente los datos de reservación, por favor escribe el número de la operación. Vamos a ver las reservaciones actuales. Tenemos los 5 registros que teníamos después de ejecutar MATLAB. Y bueno, queremos hacer un nuevo registro, entonces vamos a agendar una zona común. Y vamos a reservar para, veamos las fechas. Tenemos unas para el 2024, unas para el 2023 entre julio y diciembre. Entonces quiero una para 2023 en noviembre. Entonces digamos que el 15 de noviembre de 2023. La hora. Quiero hacer un evento nocturno, entonces no sé, empecemos desde las 6 de la tarde. Apellidos, entonces no sé, Loaiza, Henry, identificación, cualquier cosa, y queremos el salón comunal para hacer nuestro evento nocturno. Entonces pues sencillamente nos sale una alerta de
una notificación que nos están diciendo de la librería Pandas de que deberíamos cambiar nuestro método append por otro, pero pues igualmente está funcionando. Sencillamente nos dicen que en futuras versiones puede que ya no funcione. Mientras funcione, pues no pasa nada. Agendamiento realizado con éxito. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver si el agendamiento realmente está hecho con éxito. Entonces vamos a ver las reservaciones actuales. Y fijémonos, acá se nota directamente que el índice cambió. Este que fue el último fue pasado al segundo. Y tenemos acá que Henry, en efecto, reservó y ahora está en nuestra lista. Bueno, listo. Estamos contentos con nuestro programa, entonces vamos a cerrar y a ver cómo se actualiza nuestros datos. Entonces acá está Henry Loaiza y ya está guardado en el tercer registro. Está perfectamente organizado y almacenado. Nuestra pantalla se limpió y los datos deben haber sido eliminados de la memoria. Espero que este video haya sido educativo para ti y hayas comprendido la programación modular, que no es más que implementar nuestros programas divididos como funciones o subrutinas que son llamadas por otros programas. Además, espero que sea útil la metodología de desarrollo de software basada en pseudocódigo por comentarios. Por favor, hazme saber si tienes dudas sobre alguno de los lenguajes de programación usados o si quieres aprender de algún otro tema en específico para traerlo en el futuro a este canal. No siendo más, me despido y te deseo éxitos en tu aprendizaje. Recuerda, si quieres dominar algo, debes estudiar y practicar mucho más allá de ver unos cuantos minutos de video. Éxito. Adiós.